minúscula A. Ok, la alterabilidad es la capacidad que tiene una roca para alterarse en el futuro, bajo las condiciones reinantes en el sitio. La estimación cualitativa de la alteridad de una roca depende de tres cosas: su composición mineralógica, su fisuración. Esta fisuración sobre todo va a ser en base al parámetro de la permeabilidad, ¿sí? Fisuración baja si tenemos una permeabilidad menor de 10 a la menos 7, y fisuración alta si es mayor a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. También de los agentes agresivos y del tratamiento mecánico a que va a estar sometida. La influencia de los dos primeros factores es obvia. Una manera de valorar el tercer factor es pulverizar la muestra de roca, colocar el polvo que pase la malla 300 en una solución al 1% de ácido sulfúrico a una temperatura de 80 grados centígrados. Se deja actuar la solución durante un tiempo de 1 a 7 horas. Se elimina el líquido, se seca el polvo y se pesa para conocer cuánto ha perdido. De esta manera se define la alteridad específica A mayúscula como el peso inicial menos el peso, peso final menos el peso inicial entre el peso inicial, multiplicado por 100 para que me dé en porcentaje. Si A me da valores de 18 o más, después de 7 horas de acción de ácido sulfúrico, entonces podemos decir que la alteridad específica es muy fuerte, ¿ok? Por debajo de 18, pues podemos decir que podríamos tener una alteridad específica regular. Sin embargo, este procedimiento es discutible, pues no todos los agentes agresivos contienen ácido sulfúrico, por lo que la alterabilidad específica puede resultar engañosa. Para eliminar esta dificultad se podría tomar una muestra del agente agresivo local, pero esta modificación al procedimiento acostumbrado implicaría emplear mucho tiempo para lograr la alteración durante la prueba. Para que los agentes erosivos puedan atacar los minerales, tienen que estar en contacto con ellos, lo cual se facilita notablemente por la fisuración que sufre la roca cuando es sometida a métodos de ataque como en las voladuras a través del uso de explosivos. Una roca que es inalterable en el sitio por su permeabilidad al aire inferior a 10 a la menos 7 centímetros por segundo puede volverse alterable si los procedimientos de la excavación utilizados aumentan en forma notable su fisuración. La alterabilidad aceptable en una roca depende del uso que se haga de ella. La siguiente tabla muestra la relación entre los factores constantes de alterabilidad y las características de la roca de acuerdo con su uso. Entonces, explico, hace ratito dije que teníamos dos parámetros para la alterabilidad específica cuando el parámetro es la A mayúscula y la alterabilidad sola cuando es la minúscula. ¿Ok? Entonces, para cuando sacamos la alterabilidad específica, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? Pesamos el material, lo trituramos mediante unos molinos y lo pulverizamos, tamizamos el material y todo el material que pase la malla 300, la malla 300 pues es mucho menor que la malla 200, ¿no? En cuanto a su diámetro, vamos a decir que van a pasar arcillas muy finas y casi puros flóculos. Estos materiales extremadamente finos se les agrega ácido clorhídrico diluido al 1% con
temperaturas de 80 grados centígrados y se deja el tiempo que diga el laboratorista o el ingeniero, de 1 a 7 horas. Vamos a decir que lo dejamos 7 horas, ¿ok? Entonces, después de 7 horas, lo sacamos, lo secamos, es decir, que todo el ácido que tenga lo vamos a evaporar al secar la muestra a 100 grados, a 105 grados centígrados, más o menos 5, en un tiempo de 24 horas. Una vez seco lo dejamos a temperatura ambiente un rato, después de sacarlo de la mufla o de la estufa, y lo volvemos a pesar. Entonces, el peso inicial, ¿sí? La primera pesada, que fue cuando pasó la media 300, menos este peso seco, entre el mismo peso inicial, multiplicado por 100, me da la alterabilidad. Y decía que si me da más del 18% que perdió el material de peso, entonces tiene una alterabilidad específica alta, ¿no? ¿Ok? Si el laboratorio, donde obviamente es peligroso el manejar ácido y luego dándole temperatura, se me pueden poner los ojos azules si me cae esa cosa en los ojos, ¿no? Y más que los mexicanos no nos gusta ponernos ni cubrebocas, mucho menos lentes para el ácido o guantes para el manejo de la muestra. Entonces seguramente ocurren muchos accidentes. En general, los laboratorios lo que hacen es determinar la alterabilidad, no específica, ¿sí? Sino nada, simplemente la alterabilidad, y en lugar de poner ácido sulfúrico, lo que ponen es agua. Saturan la muestra, por ejemplo, 3 horas. Y el primer parámetro que obtenemos es el índice de alteración, la letra I minúscula, no me acuerdo si lo vimos la clase pasada. Si no, lo vamos a ver adelante de esta. Y esa I minúscula es precisamente el peso 2 menos el peso 1 entre el peso 1, donde el peso 1 es el peso cuando la saco de estar saturada la muestra 3 horas, y el peso 2 es cuando la meto a la mufla, la seco y la dejo enfriar a temperatura ambiente y vuelvo a pesar la muestra, hago una relación, la multiplico por 100 y ahí está mi índice de alteración. El índice de alteración no es igual a la alterabilidad. El índice de alteración es qué tan alterado está la roca en estos momentos que le estoy haciendo la prueba. Y el índice de alterabilidad va a ser en un tiempo dado cómo va a estar la roca de alterada. Si dijéramos, para nosotros, el índice de alteración sería cómo estás ahorita, delgadita, delgadito, monito, con mucho pelo, el pelo castaño, negro, o de colores, se lo pinta, ¿no? Y más o menos en un término de 10 años, pues cómo se vería, ¿no? En este momento sería el índice de alteración, como se ven ahorita, ¿no? Delgado, bonito, sin panza, con pelo color negro, castaño, güero, azul, rojo, rosa. Obviamente estos últimos colores pues ya son los colores que usan muchos jóvenes que se pintan el cabello, ¿no? Y ¿cómo se vería en 10 años, ¿no? Sería la alterabilidad, es decir,
¿Qué tanto te alteraste? A lo mejor ya ni vives, ¿no? Pero a lo mejor ya no estás flaco, a lo mejor ya estás panzón o estás gordo, o ya te salió mucho vello facial y te dejaste la barba, el bigote, pero te lo empezás a dejar hace 5 años atrás y ya después pues, ya ni te lo arreglabas, ¿no? O sea, ya pareces un de estos, un musulmán. A lo mejor ya ni pelo tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha alterado la vida? ¿No? Por sus problemas políticos, sociales, religiosos, sobre todo económicos, ¿no? ¿Cómo te verías? Así es entre el grado de alteración y el índice de alterabilidad, ¿no? Entonces, alteraciones en este momento, en este tiempo. Y alterabilidad es cómo se verá en un tiempo dado, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Ok? Está bien. Ok, entonces, combinando la alterabilidad específica, una vez obtenida mediante esta prueba, ¿sí? Voy a combinarlo con el grado de fisuración, si es fisuración baja o alta, y por recomendar el uso de la roca de acuerdo a esa alterabilidad. ¿Vale? ¿Quieres caliente cuchinita? ¿O cómo? Entonces, bueno, cuando tengo una fisuración baja, es decir, cuando tengo una permeabilidad, ¿sí?, de menos de 10 a la menos 7 centímetros por segundo y una alterabilidad específica baja, que sería baja, pues entre 5 y 10, digamos, ¿no? Por ciento. Entonces, bueno, el material o la roca la puedo utilizar para, ¿sí?, la puedo triturar, romper para hacer gravas y arenas y utilizarla como agregado para el concreto, ¿no? El agregado sería la roca fragmentada a tamaño de grava y arena, ¿sí?, mezclada con el cemento y con agua. Hacemos esa mezcla y voy a tener un concreto. Lo puedo utilizar, pues, como agregado el material. También, sí, la puedo trabajar para fachadas, para pisos. Lo puedo utilizar este material cuando tiene esa fisuración baja y alteridad específica baja. Si la roca, sí, voy a hacer una excavación en esta, pues por lo general el revestimiento va a ser innecesario. Cuando hago una excavación como un túnel, y bien, si la roca la voy a utilizar como cimentación, pues es utilizable, es propia para utilizarlo como una cimentación de una presa, de un edificio, de lo que ustedes se gusten. ¿Ok? Si la fisuración es baja, pero la altividad ahora es alta, entonces, bueno, no se recomienda, ¿no? Ni como agregado para concreto, ni como fachada. Si tengo que excavar el túnel, por lo general voy a tener que poner revestimiento, que va a ser no siempre necesario, pero por lo general, la mayoría de las veces sí. Y si la voy a utilizar para cimentación, necesito darle tratamiento y rellenar las microfisuras y también las macrofisuras. ¿Ok? Entonces se recomienda que, pues, si el material tiene alteridad específica baja y fisuración baja, lo puedo utilizar, pues, como agregado, como para hacer la obra o como cimentación o como para fachada. Si la fisuración es alta, es decir, tengo una permeabilidad de más de 10 a la menos 7 centímetros por segundo y la alteridad específica es baja, entonces por lo general pues sigue siendo utilizable como agregado para fachada, para la excavación de una obra minera, de una obra civil, perdón, una obra subterránea, donde no va a requerir revestimiento por lo general, y si lo utilizo como cimentación, no necesito darle tratamiento. Mientras que si la alterabilidad
específica es alta y la opción es alta, pues no se recomienda ni para cimentación, ni para túnel, ni para fachada, ni para agregado para concreto. ¿Qué puedo hacer? Si me salen estos datos, fisuración baja y alterada específica alta, o fisuración alta y alterada específica alta. Bueno, aquí para agregado para concreto, pues tendré que utilizar un aditivo o algún químico para que el agregado sea utilizable en el concreto. Para fachada, aquí pues tendré que darle también tratamiento. Para la excavación siempre tendré que poner un revestimiento y también para la cimentación tendré que darle el tratamiento. Entonces, pues va a salir en cuanto al costo de ese material que lo utilizo para agregado, para fachada, para túnel o para cimentación, pues tengo que meter otros elementos que reaccionen químicamente y obviamente pues me va a salir más caro, ¿no? ¿Ok? Aquí viene lo que decía, la alteración, ¿sí? Y se da en porcentaje y se relaciona directamente con la porosidad y sería el peso de una muestra sumergida en agua durante un tiempo T, dijimos que de 1 a 7 horas, ¿ah? Entonces, sumergimos la muestra, digamos, 7 horas, después de 7 horas la sacamos y la pesamos, ¿no? Y ya tendré el peso de la muestra sumergida, P2. Una vez que la sacamos y la pesamos, la metemos al horno a 105 grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados, en un tiempo de 24 horas y obtenemos, después que la sacamos del horno, que la dejamos enfriar a temperatura ambiente, la volvemos a pesar y tendremos el peso PI. ¿Ok? Lo multiplicamos por 100 y ese será el índice de alterabilidad. Digo, el índice de alteración, perdón. Ya. Ok, saturé mi muestra 7 horas. La mayoría de laboratorios no determinan por el riesgo la alterada específica, ¿sí? Y porque muchos dicen, pues es que mejor utilizamos agua en el cual está en contacto la masa rocosa. Ok, entonces con muestras de agua donde también la roca está en contacto. Y entonces primero obtenemos esta alteración y después, si la sumergimos 7 horas, la doblamos. ¿Ok? Y hacemos el mismo procedimiento, pero ahora en lugar de llamarse I, le vamos a llamar A minúscula. ¿Ok? Y me va a dar el siguiente parámetro después de la alteración, la alterabilidad, con A minúscula. ¿Ok? Repito el procedimiento, pero voy a ir duplicando el tiempo de saturación del material. Entonces, si primero para obtener I lo sumergí 7 horas, para obtener la primera alterabilidad sería 14 horas. ¿Ok? Vamos a decir que me dio 1.36, ¿no? El valor. Ok, ahora vuelvo a sumergir la roca, pero duplico el tiempo, ¿no? En lugar de 14, 28 horas, un poquito más de un día. La sumerjo ahí y vuelvo a hacer la misma operación, ¿sí? La saco, tomo su peso, después la meto la seco, saco, tomo su peso y aplico esta fórmula. Y entonces ya tendré la alterabilidad 2. ¿Ok? Y luego hago lo mismo, pero ahora duplico otra vez el tiempo de saturación y así me la voy llevando. ¿Cuándo voy a parar? Cuando el parámetro AN, la alterabilidad N, que puede ser en la medida 3, por ejemplo, es igual al parámetro
A4. O sea, cuando me dé el mismo valor, cuando haya repetición en el valor, pues esa sería su alterabilidad. Y ese, en general, solo que ustedes como clientes pidan la alterabilidad específica, pero en general hacen el de alterabilidad simplemente, ¿ok? Este parámetro, sí, se relaciona mucho con la porosidad, ¿ok? Ya se me perdió el de Crinini o lo dejé por acá atrás. Estamos hablando de alterabilidad, alteración. No, perdí la tabla esa. Aquí está, esta es la tabla. Nos dice que el grado de alteración se relaciona con la resistencia y deformidad de la roca. A mayor grado de alteración, menor resistencia y mayor deformabilidad. Y el tiempo T, que no está normalizado, Crinini recomienda para una misma familia de rocas que queramos comprar, usar el tiempo de 1.5 o 3 horas, ¿no? Para obtener este grado de alteración. Entonces la someto a 1.5 o hasta 3 horas, ¿no? Con la otra son 7 horas para la alterada específica, ¿no? Y para esta, al utilizar agua, no utilizar ácido sulfúrico, el tiempo, ¿sí?, que sugieren es de 1.5 a 3. Ustedes como ingenieros van a definir, ¿no? Ok, si primero obtengo este a 1.5, entonces ya la alterabilidad que voy a obtener en el siguiente tendré que meterla a 3 horas, ¿no? Y luego de 3, 6, de 6, a 9, de 9, 18. Y hasta que se repita el valor de la alterabilidad y ahí la dejamos, ¿sale? Sí, profe. Ok, el otro parámetro es el peso volumétrico o peso específico, ¿no? El peso volumétrico de una muestra de roca no es más que su peso por unidad de volumen. Por eso se llama peso volumétrico, es la relación entre el peso del material y el volumen del material, ¿no? ¿Ok? Y entonces tenemos que el peso volumétrico del material o de la muestra es igual al peso del material o de la muestra entre su volumen de la muestra, ¿no? Y el peso seco de esa muestra es igual al peso de la fase sólida entre el volumen de la muestra. Y pues lo llamamos peso volumétrico seco. ¿Y cómo obtenemos este peso específico? Pues hay varias formas, ¿no? En general, si yo tengo un núcleo de roca, ¿sí?, este núcleo lo meto a una balanza y saco el peso de la muestra, ¿no? Así tal cual. Y luego para obtener el volumen, pues creo que vimos algo en la otra clase, ¿no? Pero si tengo un cilindro de roca, ¿qué es lo que hago? Pues saco analíticamente, es decir, por una fórmula, y obtengo que el volumen de la muestra es igual al área de la muestra por la longitud o altura de la muestra. Entonces, el área de la muestra de este cilindro es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Por la altura o longitud, ese me da el peso, el volumen de la muestra, ¿no? Bien, si es irregular, ¿qué? Si es un material irregular, bueno, pues trataré de meterlo en una probeta y ver el volumen desplazado de agua en la probeta cuando meto el material. Y ese será el volumen de mi muestra. Y obviamente esta muestra irregular, pues también la pesaría en una balanza, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Ok, también para determinar el peso volumétrico de una muestra en laboratorio, ¿qué es lo que hago? Tengo una balanza, ¿sí? Tengo una balanza. Ok. Mentalmente quiten esto.
y quiten esto, ¿no? Entonces es una balanza, está equilibrada. Le pongo la muestra, obviamente esta balanza al poner la muestra va a ¿qué? Va a desequilibrarse, ¿no? Va a tender a bajar de este lado y a subir de este. Ok, pongo un peso, esto se va a ir bajando, pongo 2 pesos, pongo 3 pesos, como aquí veo. 3 pesadas, entonces esta línea sí se va a equilibrar. Entonces, este peso es el peso de esta muestra, es el peso de la muestra, ¿sí o sí? Sí. Mi muestra la sumerjo el mercurio va a ejercer una fuerza de empuje igual a 3.6 veces, ¿sí? Y entonces va a desbalancear esta balanza, ¿no? Es decir, ahora la va a subir en este sentido, ¿no? Este va a estar bajando y este subiendo. Entonces, bueno, ponemos 2 pesos igual a esto, ¿sí? Y volvemos a equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, el peso volumétrico de la muestra, digo el peso volumétrico, el volumen de la muestra va a ser igual a un valor X, que es igual a la fuerza de empuje, va a ser igual a 13.6, ¿sí? El volumen de la muestra más el peso de la muestra, ¿sí? Esto, pues, al despejar el volumen de la muestra, va a ser igual a la fuerza de empuje, ¿sí? Dividida por el peso de la balanza. Entonces, bueno, el peso volumétrico o el peso específico de la muestra va a ser a 13.6 veces el peso de la muestra entre este peso X. ¿Ok? Entonces toman dos medidas. Okay. Ok. Sí. Pero pues esto casi no se hace, ¿no? Lo que se hace es que o bien lo metemos a esto hay inclusive un equipo que se llama picnómetro, donde tú trituras esta muestra o esta, ¿sí? Y haces que el peso sea de 1 gramo, ¿ok? De aquí, de aquí, de aquí, del que quieras. Lo pesas y haces que sea 1 gramo. Entonces, el picnómetro pues, es como un carrito de vidrio muy pequeño, va a tener unos 3, 4 centímetros. Metes ahí, primero pesas el picnómetro, luego agregas el gramo de material y es otra pesada, el peso del picnómetro más el material, y luego le agregas agua, ¿sí? El picnómetro está diseñado para, si adquiere burbujas de aire, tiene un hilo muy pequeño a través de su tapón que por ahí va a expulsar agua y expulsar aire, ¿no? Entonces se mete ese tapón, se expulsa la cantidad de agua desplazada en los granos del material y vuelves a pesarlo. Es una relación 3 simple y obtienes la densidad o peso volumétrico del material. ¿Ok? En, aquí lo que yo he visto bueno, algunos, vamos a decirle, algún personal de la ESIA, ¿sí? Lo que hace es, ahí está, esta la corta, ¿no? La corta, ¿sí? Corta un pedazo de esto, ¿no? Con la cortadora que se tiene ahí. Entonces, del núcleo de roca corta un fragmento y lo mete en, ¿cómo se llama esa cosa?
que le ponen al suelo. Parafina. Digamos que aquí lo meten, ¿no? Con esta, pues no sé si sea resina o parafina, creo que le llaman, ¿no? Sí, Que la está parafina. líquida, lo meten aquí, lo saturan y luego la sacan y luego la pesan, ¿sí? Y hacen también una relación como con el picnómetro y ya sacan su peso volumétrico, ¿no? He visto que alumnos de posgrado están sacando pesos volumétricos, pero como si utilizaran esta, ¿no? Como si utilizaran esta, ¿sí? Con mercurio. Les digo, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué? No, es que para los poros, para tapárselos y todo este rollo. Está bien, pero pues al taparlos tú estás incrementando su volumen. Entonces, pues ya no es un volumen natural, ¿no? Ya aquí ya tú le metiste parafina, cara. Entonces, bueno, pues no sé qué objeto tenga, ¿no? Si tú tienes el núcleo de roca, pues sácalo a través de la fórmula matemática del volumen de un cilindro, ¿no? Porque hasta este es un cilindro, ¿no? Y ya nada más, lo pesas, mides, ¿no? Cuánto tiene de altura, mides su diámetro y haces la fórmula correspondiente, pi por diámetro al cuadrado entre 4 por la altura, me va a dar el volumen de la muestra, ¿no? Entonces, ¿para qué inclusive pues gastas parafina, ¿no? En el suelo, ¿sí? En el suelo pues es por los poros, ahí sí, porque el suelo es un material acumulado y que en laboratorio le dan la forma de probeta, ¿no? Es una forma artificial. Estos núcleos de roca nadie se las dio el barreno que lo perforó. Pero bueno, en fin, hay que más o menos, por lo menos saber cómo puedo obtener yo mi peso específico, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Sí, profe. Sale. Algunos valores de diversos autores del peso específico y de la porosidad. Y bueno, pues ahí están, yo nomás subrayé 3, uno anaranjado, rojo y otro azul, ¿no? Por ejemplo, la arenisca, que es una roca sedimentaria, que tiene una alta porosidad, pues su peso específico es de 2.3 a 2.6 y su porosidad pues anda entre 5 y 25, en promedio más o menos es del 16% su porosidad, ¿no? El de la diorita, que es una roca ígnea intrusiva, tiene un peso específico de 2.7 a 2.85 y miren, no tiene porosidad, ¿no? Es decir, porosidad primaria no tiene. Ya después que aflore aquí por procesos orogénicos o hiperogénicos y sale aquí a la superficie, pues entonces pues ya va a adquirir una porosidad secundaria. La toba, esa es una roca ígnea extrusiva y tiene muy bajo peso específico. Es uno de los materiales con menor peso específico, igual que la creta. Tiene 1.9 a 2.3 y su porosidad pues es alta, del 14 al 40, inclusive es mayor que el de la arenisca, ¿no? ¿Ok? Sí, profe, está bien. Entonces pues yo creo que de los valores que estamos viendo de esta tabla, ¿no? No quiere decir que sean los únicos, hay más rocas, ¿no? Pero de pues la toba se lleva con la porosidad mayor hasta un 40% de porosidad. ¿Ok? Órale. Sale, la primera es la capacidad de una roca para transmitir agua y depende de la interconexión de poros y fisuras, así como del grado de intemperismo, anisotropía o el estado de esfuerzo.